Sentémonos. Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública dentro del expediente número 317-2013, formado por inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial, promovida A por Cámara del Agro por medio del presidente y representante legal José Antonio Molina Morán, y B, Cámara de Comercio de Guatemala, a través del presidente de su junta directiva, Jorge Eduardo Rich Aguilarech, impugna del decreto 10-2012 del Congreso de la República de Guatemala, ley de actualización tributaria, 1, literal B, contenida en el numeral 2 del artículo 4, que dice, entre comillas, las pensiones, jubilaciones y montepíos por razón de un empleo realizado dentro del país, que pague o acredite a cualquier beneficiario un residente de Guatemala. 2, el apartado, entre comillas, modelo, tarifa fija de 2 a 3 años anteriores al año en curso, 300 quetzales, de 4 o más años anteriores al año en curso, 200 quetzales, contenido en el sexto párrafo del artículo 156, y 3, primer párrafo de numerales 1 y 2 del artículo 171 de la mencionada ley. A continuación, el secretario general adjunto dará lectura a la parte conducente de la inconstitucionalidad interpuesta y hará las advertencias reglamentarias para la vista. Las entidades interponentes argumentan que el artículo 4, numeral 2, inciso B, del decreto 10-2012, ley de actualización tributaria, viola los artículos 41, 239 y 243 de la Constitución Política de la República de Guatemala, denunciando que, al gravarse pensiones, jubilaciones y montepíos, afectan directamente los ingresos destinados a subsistencia, lo que contraviene con el principio de equidad y justicia tributaria, ya que afectan al que no tiene capacidad contributiva. Respecto al artículo 156, párrafo sexto de la norma impugnada, denuncian que ésta colisiona con los artículos 2, 3, 239 y 243 de la Constitución Política de la República al establecer tarifas fijas específicas no acordes a la realidad económica del contribuyente para la venta, permuta y donación entre vivos de motocicletas usadas, lo que no responde al principio, en consecuencia, de igualdad entre contribuyentes mediante capacidad de pago y equidad tributaria. Denuncian que el artículo 171, párrafo primero y los numerales 1 y 2 de la ley impugnada violan los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 2, 3, 5, 14, 39, 43 y 130 de la norma suprema al indicar que el principio de certeza y seguridad jurídica impone la obligación de que las normas sean emitidas por el Estado con fundamento lógico suficiente y que sean razonables con la realidad jurídica que pretenden regular. Sin embargo, denuncian que la dicción del precepto contenido en el primer párrafo no expresa con claridad a qué se refiere con segunda venta o permuta de bienes inmuebles, extremo que genera que la administración tributaria puede efectuar interpretaciones arbitrarias. En cuanto al numeral 1 del artículo impugnado relacionado, afirman que al tener que el vendedor expresar bajo juramento el valor de la compraventa sin que se justifique el fundamento de dicha declaración jurada, esto viola el principio de presunción de inocencia. Por último, en cuanto al numeral 2 del artículo 171 impugnado, denuncian que al establecerse que el valor de la compraventa de inmuebles debe ser fijada por un valuador autorizado, se violenta el sistema de precios que rige la economía de mercado, cuya protección está garantizada en el artículo 130 constitucional. Lo anterior con fundamento en los argumentos de derecho que constan en el escrito de interposición respectivo, en virtud de lo cual solicitaron que al dictarse sentencia se declare con lugar la acción de inconstitucionalidad general parcial planteada y en consecuencia inconstitucionales los artículos denunciados.
De conformidad con las disposiciones que regulan la celebración de vistas públicas ante este tribunal, las partes deberán dirigirse directamente al mismo, alegar en forma oral y abstenerse de dar lectura a cualquier documento, salvo autorización previa del presidente, concretarse al asunto planteado, ser breves, concisos y precisos en su exposición, y para tal efecto cada una de las partes contará con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Gracias. Se le concede el uso de la palabra a los interponentes de la inconstitucionalidad y solicitantes de la vista pública, entidades Cámara del Agro, representada por su presidente y representante legal José Santiago Molina Morán, y dos Cámaras de Comercio de Guatemala, representadas por su mandatario especial judicial con representación abogado David Alfonso Ortiz Rimón, por quien hará uso de la palabra el abogado Edgar Estuardo Ralón Oriente. Muy buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, partes procesales, público general. El día de hoy, dentro del público también nos acompaña el presidente de CACIF, Andrés Castillo, dado de que esta temática tributaria es una preocupación integral de todo el gremio. Empezando con el uso de la palabra, quisiera solicitar respetuosamente al señor presidente que me puedan conseguir 5 minutos adicionales por lo técnico del tema para poder hacer una adecuada confrontación. Haga su presentación, no tenga pena. Gracias, muy amable. El planteamiento de la acción de inconstitucionalidad que nos ocupa el día de hoy es el primero de 5 diferentes acciones de inconstitucionalidad que se han presentado. Hay una motivación en los 5 planteamientos, una legitimación y una preocupación, como mencionaba, y es el hecho de que estamos acudiendo a la Honorable Corte de Constitucionalidad, pues a nuestro criterio, en materia tributaria se están vulnerando o lesionando ciertos límites que la Constitución establece al Estado de Guatemala para poder extraer recursos de los ciudadanos guatemaltecos. Es por ello que, si bien han sido 5 diferentes acciones y una multiplicidad de artículos los impugnados, podemos dividirlos en estas 5 acciones en 3 diferentes grupos. El primer grupo es de artículos que contienen contradicciones dentro de la misma normativa, es decir, que dentro del paquete tributario aprobado del conjunto de normas hay artículos que se contradicen unos a otros. Ese es un primer grupo. El segundo grupo son artículos que lesionan la capacidad contributiva de los contribuyentes, es decir, que no tienen un sustento de razonabilidad y atentan contra un sistema tributario justo y equitativo. Y el tercer grupo son artículos en donde se le otorgan facultades discrecionales a la administración tributaria. En el expediente del día de hoy, el expediente 317-2003, nos ocuparán 3 artículos impugnados, y de esos 3 artículos, 2 de ellos corresponden al grupo de, a nuestro criterio, vulneración del principio de capacidad de pago y de un sistema justo y equitativo, y uno de los artículos, a nuestro criterio, contiene facultades discrecionales de la administración tributaria. De esa cuenta, y dentro de ese contexto, también indicar que, entrando al primer artículo impugnado, es precisamente dentro del artículo 4, literal B, numeral 2 del decreto 10/2012. Este artículo lo que pretende es gravar las pensiones, jubilaciones y montepíos. Y a nuestro criterio lesionan los artículos 41 de la Constitución Política de la República, que establece el principio de no confiscación de los bienes, así como los artículos 239 y 243 de la Constitución Política de la República, que en su parte conducente establece la obligatoriedad de buscar un sistema tributario
justo y equitativo. En el tema de el gravamen de las pensiones, jubilaciones y montepíos, vale la pena mencionar que el decreto 10/2012 lo que en su libro 1 establece es una nueva ley del impuesto sobre la renta. Deroga la anterior ley del impuesto sobre la renta, en donde cabe destacar y resaltar que se tomaban como rentas exentas los ingresos por pensiones, jubilaciones y montepíos. Es decir, antes de la aprobación del decreto 10/2012 existía una norma dentro del capítulo de las exenciones que liberaba en forma expresa del tributo a las pensiones, jubilaciones y montepíos. Esa exención específica que contenía la anterior ley del impuesto sobre la renta ya no existe más en la nueva ley del impuesto sobre la renta. Uno puede ir a ver el listado de exenciones y no aparece una exención o liberación del pago de las pensiones, jubilaciones y montepíos. A contrario de ello, aparece en una norma un listado de rentas gravadas y rentas exentas, digamos un listado como renta gravada de las pensiones, jubilaciones y montepíos, lo cual atenta a nuestro criterio el principio de confiscación de bienes y el que sea un sistema tributario justo y equitativo. ¿Por qué consideramos y expusimos en el planteamiento que existe esa violación? Pues las rentas de jubilaciones, pensiones y montepíos no son rentas derivadas de un proceso productivo actual, sino que son los resultantes de rentas generadas en el contexto de procesos productivos que se dieron en el pasado y que en su oportunidad el ingreso de esos procesos productivos estuvo grabado. Dentro de la acción de inconstitucionalidad se hace una confrontación amplia entre el artículo constitucional y la parte conducente de esta norma impugnada, haciendo referencia a sentencias que forman parte de la jurisprudencia constitucional. Esa clara confrontación se hace haciendo énfasis de que en nuestro medio las pensiones, jubilaciones y montepíos resultan ser extremadamente precarios, son insuficientes, son limitados, al punto que una enorme en la mayoría de los casos no alcanza para cubrir las necesidades básicas. Incluso las pensiones que paga el mismo Estado generalmente no se ajustan a la realidad económica y resultan ser insuficientes. La norma que se está impugnando lo que pretende gravar son mínimos vitales de pensiones y de jubilados, extremo que contraviene el principio de equidad y de justicia tributaria. Tanto el artículo 239 y 243 que se refieren a este principio, pues básicamente lo sustentan, y así lo ha manifestado la Corte de Constitucionalidad, una lógica de razonabilidad en la teoría de la razón suficiente. Y creemos que esta norma no obedece a esa razonabilidad ni a esa teoría de la razón suficiente. Hay un argumento que la SAT ha vertido dentro del expediente. Es un argumento en que la SAT expresa que la nueva ley del impuesto sobre la renta tiene un articulado específico para los hechos generadores y por lo tanto cuando uno revisa el articulado específico de los hechos generadores no están las rentas, pensiones y jubilaciones mencionadas en forma expresa en el hecho generador, razón por la cual no debería de pagar impuestos sobre la renta y por lo tanto que es improcedente la acción de inconstitucionalidad que nosotros planteamos. Sin embargo, quiero llamar la atención de los honorables magistrados en que lo argumentado por la SAT es una contradicción jurídica y se aleja de la teoría de la estructura obligacional en materia tributaria, porque si algo no encaja en el hecho generador, simplemente no forma parte de la materia de ese impuesto y por lo tanto no tendría razón de ser de que en el texto normativo, en ningún artículo,
se mencionen las rentas, pensiones y jubilaciones, pues no serían materia del impuesto sobre la renta por no acaecer el hecho generador. Por lo que al aparecer en el artículo que se impugna las rentas como gravadas, las rentas de jubilaciones y pensiones, estamos reconociendo que sí están dentro del alcance del impuesto sobre la renta, y eso es lo que motiva la acción de inconstitucionalidad planteada. Por lo que esa sería la primera explicación del artículo inicial que se impugna. El segundo artículo que en el planteamiento se impugna es el artículo 156, específicamente el párrafo sexto. Este artículo lo que establece son tarifas fijas para el pago del IVA en la venta de motocicletas usadas en nuestro territorio. A nuestro criterio violan los artículos 2 y 3 de la Constitución Política de la República, que contienen en su parte conducente el principio de seguridad jurídica, y adicionalmente pues el artículo 239 y 243, también en lo que se refiere al tema de ir conformando la obligación del Estado de promover normas que conformen un sistema tributario justo y equitativo. La norma impugnada, básicamente, al establecer tarifas fijas para modelos que no sean los modelos recientes, lo que hace es que no responde a los principios de equidad y justicia tributaria, ni capacidad contributiva, porque al contribuyente se le está cargando un impuesto fijo, tanto en la venta, en la permuta o en la donación de este tipo de automotores. En cuanto a la situación económica del país, pues de los contribuyentes que estarían sujetos al pago de este impuesto, pues tenemos que decir que Guatemala tiene índices alarmantes de pobreza y pobreza extrema, por lo cual las tarifas impositivas por enajenación de estas motocicletas son sin una base razonable y afectan a la población más pobre de este país. Quienes con plena seguridad pues van a requerir la adquisición de este tipo de automotores para su propio empleo y para su propio bienestar. Voy a dar un ejemplo de cómo funciona esta norma que estamos impugnando. El ejemplo es que actualmente en el mercado, por las condiciones que existen, existe una competencia de diferentes marcas y uno podría adquirir una motocicleta incluso nueva, dependiendo de la marca, en un rango entre 5,000 a 6,000 quetzales. De acuerdo a la ley, como está el día de hoy, la tarifa impositiva del IVA por la venta de esa motocicleta daría alrededor de 600 quetzales. Lo que se propone en el caso de los vehículos de motocicletas usadas es una tarifa fija que es indiscriminadamente, no importando el modelo, del 50% de la tarifa que se aplica a un vehículo nuevo de las mismas características. Es decir, que no importaría el modelo de la motocicleta, si es usada, estaría pagando alrededor de 300 quetzales, mientras que una nueva sería 600, la diferencia es el 50%, independiente del tema del modelo. En la confrontación que hacemos en el memorial de interposición de la acción de inconstitucionalidad, pues indicamos que el principio de seguridad jurídica ha sido abordado por la Honorable Corte de Constitucionalidad, y me permito citar una sentencia de fecha 10 de junio del 2001, en donde en su parte conducente lo que indica la Honorable Corte es que el principio de seguridad jurídica consiste en la confianza que tiene el ciudadano dentro de un Estado de Derecho hacia el ordenamiento jurídico. Por ende, se demanda que las autoridades en ejercicio de sus facultades legales deben actuar observando dicho principio, respetando las leyes vigentes, pero principalmente la ley fundamental. Y por lo tanto, emitir una norma que no respeta la norma fundamental, como sería el ir
buscando un sistema justo y equitativo, pues atentaría con este principio de seguridad jurídica de los artículos 2 y 3 y del mismo principio del artículo 239 y 243 que se refieren al sistema tributario justo y equitativo. Dentro del expediente, el argumento de la SAT que se da es un argumento eminentemente de tipo formal, podríamos decir, indicando de que en el memorial, cuando nosotros exponemos nuestros argumentos, hacemos referencia para ejemplificar el término de motos usadas, y que la ley no utiliza el término motos usadas, sino que es un rango de modelos, y que por no utilizar nosotros en la acción el término de motos usadas, no debiera de entrarse a conocer la razonabilidad de la imposición fija para este tipo de impuestos, lo cual creemos es pretender alejar del análisis de la Honorable Corte, pues si esta norma obedece a un sustento de razonabilidad, y si en lugar de una tarifa fija debiera respetarse pues una base imponible que, según vaya el modelo siendo más antiguo, va a ser una base imponible mucho menor, y eventualmente habría motocicletas que no pagarían el valor de lo que se está imponiendo en forma fija. Y el tercer artículo dentro de esta impugnación es el artículo 171, especialmente el párrafo primero, incisos 1 y 2. Este tercer precepto se refiere no a la base razonable, como mencionaba, del sistema tributario justo y equitativo o principio de no confiscación de bienes, sino se refiere a hasta dónde pueden llegar los límites de una facultad discrecional de la administración tributaria o de algún ente del Estado. Es decir, se refiere a facultades que la ley le está otorgando a un poder del Estado. A nuestro criterio, este precepto viola varios artículos constitucionales. Viola el artículo 2 y 3 de la Constitución en la parte conducente que se refiere a seguridad jurídica. Viola el artículo 5 de la Constitución que se refiere a la libertad de acción y por ende incluye dentro de esa libertad de acción la libertad de contratación. El artículo 14 de la Constitución, que en el párrafo primero violenta el principio de presunción de inocencia. El artículo 39, que es el que garantiza la propiedad privada. El artículo 43, que se refiere a la libertad de industria, comercio y trabajo. Y el artículo 130 de la economía de mercado. ¿Por qué consideramos nosotros que la norma en la parte conducente impugnada viola estos preceptos constitucionales? Porque en el párrafo primero, esta norma lo que se refiere específicamente es a la transacción de bienes inmuebles, y en el párrafo primero habla de que la activación de la norma se dará en aquellos casos en que se documente una segunda venta de bienes inmuebles. Pero el artículo no define, ni la ley define, qué debe de entenderse por segunda venta. Es decir, hay una falta de claridad a qué nos referimos con una segunda venta, extremo que genera incertidumbre y da lugar a que la administración tributaria haga interpretaciones antojadizas que luego puedan redundar en un litigio y gastos para los contribuyentes. Dentro de este precepto que se pretende aplicar a segundas ventas, pues no queda claro si la segunda venta es a partir de la primera inscripción de dominio del bien o es a partir de la vigencia de la norma tributaria. Es decir, queda en una incertidumbre que en la práctica se ha ido resolviendo, pero que eso no hace que la norma per se tenga una incertidumbre y falta de precisión al no establecer qué es una segunda venta. Y dentro de ese mismo artículo, el inciso primero consigna que se debe de expresar el valor bajo juramento. El valor de una compraventa debe ser bajo juramento y no hay una justificación lógica que fundamente por qué debe ser bajo juramento, a menos que eventualmente se pretenda
criminalizar, por ejemplo, el contrato de compra-venta, no habría razón para exigirle a las personas que lo hagan bajo juramento, ya que de conformidad al artículo 1791 del Código Civil, pues la compraventa se perfecciona con el simple consentimiento de las partes. En el inciso 2 de esta parte que se refiere a los inmuebles, se consigna que el valor de la compraventa debe ser el mayor entre matrícula fiscal, el consignado bajo juramento en la escritura o el que establezca un valuador autorizado. Este extremo también genera una imprecisión y falta de certeza, porque le da la facultad al ente recaudador o a un ente gubernamental, como eventualmente puede ser el registro de la propiedad, de exigir o no la obligatoriedad de un avalúo. Y este extremo aniquilaría el sistema de precios que rige la economía del mercado y la libertad de contratación, pues deja a discreción de la autoridad requerir el avalúo por un valuador autorizado. La discreción ya la tendría la autoridad por cómo está redactada la norma, y esto pondría en un riesgo inminente de que ya las propiedades no se puedan transmitir o vender o fijar precios por la autonomía de voluntad de las partes, y nos pone en un eventual escenario de poder irnos de un escenario de libre contratación y de libre competencia a un sistema de planificación central en donde los precios de los inmuebles sean los que indiquen los valuadores autorizados por el Ejecutivo o por la Administración Tributaria. Es decir, es una facultad discrecional que, aunque no se esté usando el día de hoy, está el riesgo de que se utilice, y dado que la inconstitucionalidad es contra la violación directa, tergiversación o restricción de una norma constitucional, el hecho de otorgar esa discrecionalidad, a nuestro criterio, pues lesiona la Constitución y lesiona, como mencionaba, pues obviamente el principio de seguridad jurídica, porque donde hay discrecionalidad de la autoridad no hay certeza ni seguridad jurídica, y si el riesgo es de anular un sistema de autonomía de voluntad y libertad de precios por los precios que eventualmente un valuador autorizado indique, lesiona el artículo 5, 39, 43 y 130, que se refieren a propiedad privada, libertad de acción y el de economía del mercado. Quiero mencionar acá algo importante, y es que si hubieran casos anómalos de transferencias de inmuebles, existen otras normas vigentes que regulan la posibilidad de que el Estado pueda sancionarlos, incluso normas penales como la defraudación tributaria. Es decir, que al declarar la expulsión, porque se analice por esta honorable Corte que es inconstitucional la norma, no se genera un vacío legal, ningún problema de aplicación de las normas. No habría un vacío legal, sino que se tendría que aplicar en una conducta donde se esté declarando un valor falso, normas que ya están vigentes en nuestra normativa, incluso de derecho penal. Haciendo ya las conclusiones entonces del caso, quiero mencionar que en este expediente la Administración Tributaria ha expresado en sus memoriales que los interponentes hemos utilizado falacias ad misericordia, y a eso yo quiero manifestar y argumentar ante ustedes, honorables magistrados, que no es así, sino que nosotros hemos evidenciado con ejemplos realidades contributivas, y hemos tratado de ejemplificar para que sean ustedes los que puedan, al hacer el análisis, ver si las normas obedecen a una razonabilidad, sobre todo porque se discute si hacen un sistema más justo y equitativo o van en detrimento de ellos. Los que sí han usado falacias, y lo quiero mencionar, es incluso porque parte de lo que la honorable Corte analiza en la coyuntura, es que en los medios de comunicación, por parte del Ejecutivo, inclusamente del Ministerio de Finanzas, se ha indicado de que si se declaran con lugar las inconstitucionalidades, el Estado quedará totalmente paralizado, lo cual no es cierto. Incluso en una declaración con una falta de respeto a esta honorable Corte y a los ciudadanos de Guatemala, el ministro de Finanzas,
Pavel Centeno menciona que de declararse con lugar las inconstitucionalidades, será esta honorable Corte la que quede sin recursos para operar. Las normas que nosotros estamos impugnando son normas que no son normas completas, sino son impugnaciones precisas a párrafos o a literales muy puntuales, porque no es la motivación de Cámara del Agro y Cámara de Comercio de paralizar el Estado o dejar el Estado que no pueda operar. En estos tres artículos que en sus partes conducentes ustedes han escuchado la explicación, no hay riesgo de dejar al Estado totalmente sin recursos o paralizado, y son impugnaciones puntuales a frases, párrafos o incisos. Y por lo tanto no generan un vacío legal si se declarara su inconstitucionalidad, no generarían condiciones de ingobernabilidad si se declarara su inconstitucionalidad y, como indico, no paralizaría el Estado. Por lo tanto, nosotros confiamos en que, si bien han habido múltiples actores de la sociedad que han impugnado el paquete tributario, se haga un análisis detenido, caso por caso, artículo por artículo, en el cual, a nuestro criterio, en estos tres casos procede la declaratoria de la inconstitucionalidad, y por lo tanto solicitaríamos en su momento se declare la expulsión de las normas impugnadas del ordenamiento jurídico. Muchas gracias. Por la Superintendencia de Administración Tributaria interviene su mandatario especial judicial con representación, abogado Carlos Enrique Reynoso Vila, a quien se le concede su palabra. Gracias, presidente. Honorables magistrados y magistradas de la Corte de Constitucionalidad, representantes de las entidades recurrentes, distinguidos y estimados colegas. En primer lugar, quisiera pedir la venia del señor presidente para referirme y leer el texto de un par de artículos, aunque ya el señor secretario lo hizo, pero por la forma en que se va a exponer, quisiera esa autorización y glosar algunos párrafos del memorial para señalar las deficiencias y la falta de razonabilidad y, por supuesto, de confrontación con las normas constitucionales. Muchas gracias. Mi representado, en primer lugar, lamenta que en una vista pública se traten cuestiones fácticas alejadas de temas eminentemente jurídico-constitucionales, que es la razón de ser de esta audiencia. Aquí tenemos que centrarnos en lo que se pidió en el memorial de interposición de la inconstitucionalidad, si se hizo o no una confrontación y si se demuestra que en efecto las normas impugnadas adolecen de vicio total o parcial de inconstitucionalidad. El artículo 135, como todos sabemos, de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, prescribe que en las memoriales en los que se interponga la acción de inconstitucionalidad general, parcial o total, se debe hacer una confrontación entre la ley ordinaria impugnada y las normas constitucionales. Mi representada considera que en este caso, en el memorial de referencia, no existe esa confrontación, y en la exposición del distinguido colega vemos que no hace precisamente un detalle y la confrontación a la que se refiere el artículo 135 de la Ley de Amparo. Adolece pues de esa deficiencia, y el Tribunal Constitucional no está para enmendar deficiencias de los recurrentes. El Tribunal Constitucional, actuando en dicha calidad de defensa del orden constitucional, debe, fundamentado en la solicitud presentada por el recurrente o los recurrentes, en cualquier caso, ver si en efecto se da o no esa confrontación para establecer y convencerse de que existe una inconstitucionalidad. En caso contrario, como es de conocimiento del honorable tribunal sobradamente, pues tendría que recurrirse al principio indubio pro legislatoris, pero no es esa la finalidad en este caso de mi representado. Entrando en materia,
vemos que en el memorial de interposición de la acción de inconstitucionalidad en cuanto al primer artículo denunciado, que es el artículo 4, numeral 2, literal B de la Ley de Actualización Tributaria, en la parte pertinente se dice que dicho artículo grava las pensiones, jubilaciones y montepíos, y siguen haciendo su exposición. Ya se refería el colega que utilizó la palabra en su exposición anterior, que existe a su criterio un defecto en la elaboración de la ley tributaria. Sin embargo, es su criterio que pueda sostener, y lo respetamos, de que exista un defecto, pero la realidad es que dentro de la sistemática de la actual ley de actualización tributaria, en el libro primero que se desarrolla todo el impuesto sobre la renta, precisamente en el artículo 4 se delimita el campo de acción o alcance territorial de la norma tributaria y se menciona, tenga defecto o no tenga defecto a ese criterio, por la misma sistemática de la ley, cuáles son las rentas de fuente guatemalteca. Y dice el artículo en el numeral 1, rentas de actividades lucrativas; en el numeral 2, rentas de trabajo; en el numeral 3, rentas de capital. Ahí está mencionando, enumerando, enunciando qué se considera rentas de fuente guatemalteca. Las enumeran, las mencionan, las glosan. Pero resulta que en la parte pertinente, a partir del artículo 68, cuando desarrolla la renta de trabajo en relación de dependencia en el título 3, habla del hecho generador. Y cuando una ley tributaria se refiere al hecho generador, ahí debe establecer cuáles son las circunstancias, los hechos, las razones por las cuales una actividad, en este caso actividad de trabajo, se grava o no con un impuesto. Pero dentro de los numerales 1, 2 y 3, leyéndolo detenidamente o simplemente leyéndolo, te demuestra que no están las pensiones, jubilaciones o montepíos, no están grabadas, no existe gravamen. Y en el siguiente, en el artículo 70, capítulo 2, habla de exenciones. Artículo 70, rentas exentas, están exentas del impuesto del 1 al 6, y tampoco encontramos las pensiones, jubilaciones o montepíos. Si bien es cierto, en la ley anterior existía dentro de las rentas exentas este tipo de actividades, en la sistemática de este código, la forma de elaboración se estableció simplemente como una fuente de ingreso guatemalteca, pero no se grabó ni se declaró exento. Como consecuencia, si no está grabada, pues obviamente no debe tributar. Y el hecho que no esté exenta confirma la circunstancia de que no está considerado en ninguna de las dos circunstancias. En cuanto al segundo artículo, que está comprendido en el libro que desarrolla las reformas a la ley del impuesto al valor agregado, las entidades recurrentes indican que impugnan el artículo 156, párrafo sexto, y con todo respeto habría que ver si en efecto corresponde al párrafo sexto, porque tomando cualquier forma o procedimiento de redacción nos encontramos con que el párrafo sexto no corresponde a lo que ellos mencionan. Es una cuestión circunstancial
es de fondo en cuanto a que debe ser claro y preciso el planteamiento de la inconstitucionalidad, pero se hace ver esa salvedad porque no está en el párrafo sexto, la redacción es otra. Dicen los recurrentes en la parte medular. Dicho esto, cabe advertir que el artículo 156, párrafo sexto de la Ley de Actualización Tributaria establece y contempla tarifas específicas fijas y razonables con la realidad económica del contribuyente para la venta, permuta y donación entre vivos de motocicletas usadas, extremo que supone que la norma impugnada de inconstitucionalidad no sea razonable con la realidad jurídica que se pretende normar. Aquí no hubo ninguna confrontación de razonabilidad. La razonabilidad la fundamentan en la interpretación del artículo 1 y 2 constitucional, pero no explican por qué son irrazonables y por qué tiene que ser irrazonable con la realidad económica del contribuyente. Luego dice más adelante, viola flagrantemente los artículos 2 y 3 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que consagran el principio de seguridad jurídica y por ende deviene inconstitucional, y así debe razonar, debe declararse, pero no existe ningún razonamiento ni confrontación con esas normas que se mencionan. Seguidamente dicen respecto a la misma impugnación, dentro del análisis técnico-jurídico, no responde a los principios de equidad y justicia tributaria y de capacidad contributiva, porque al contribuyente se le está cargando un impuesto oneroso en la venta, permuta o donación entre vivos de motocicletas usadas. Adicionalmente, se está confiscando el patrimonio del contribuyente a través de la respectiva imposición tributaria. Deberían haber desarrollado la onerosidad, deberían haber desarrollado qué se entiende por confiscación, qué ha entendido y qué ha establecido la jurisprudencia, la Honorable Corte en cuanto a la confiscación, en cuanto a la onerosidad, pero carecen de esa exposición. Solo se afirma, pero no se demuestra ni se hace la confrontación. Por último, sobre este artículo dicen los recurrentes que por lo cual el pago impositivo de una motocicleta usada equivale al 50% de una nueva en cuanto a la situación económica de los contribuyentes. Debemos recordar que nuestro país es un país con índices alarmantes de pobreza y pobreza extrema cuya economía formal es muy reducida, por lo cual las tarifas impositivas por enajenación de motocicletas usadas son irrazonables. Carece de todo fundamento jurídico y esta y otras cuestiones, con todo respeto lo menciona mi representada, constituyen a nuestro criterio una falacia ad misericordia que no sirve de fundamento bajo ningún concepto a una acción de inconstitucionalidad. Por último, honorables magistrados, con relación al tercer artículo impugnado, no vamos a repetir el texto, aquí ya se dijo en dos oportunidades. Lo que sí es importante mencionar es que en esta acción de inconstitucionalidad no se explica ni desarrolla el contexto y el texto completo del artículo o de los incisos impugnados. Además, se impugna la literal A y la literal B, pero esto va concatenado con la literal C. No puede ser que no se haya mencionado las tres literales. Dicen, me explico a continuación, dicen con relación a esta impugnación, dicho esto, cabe advertir que el artículo 171, párrafo primero, incisos 1 y 2 de la Ley de Actualización Tributaria no es razonable con la situación jurídica que pretende regular, o normal con las siguientes razones fundamentales. Dice, en el párrafo primero se cocina la frase en que el documento de segunda o subsiguientes ventas o permutas de bienes inmuebles, sin que se exprese con claridad a qué se refiere, ya lo dijo el colega con anterioridad. Es obvio que se está refiriendo a una segunda compraventa o permuta, es después de la primera, porque no conocemos que entre la primera y la segunda haya una primera A o una primera B. Una primera compraventa o una segunda compraventa. Y decía también, bueno, pero a partir de la vigencia de la norma, por supuesto,
si la norma no tiene efecto retroactivo, mucho menos una norma tributaria. Tiene que ser a partir de este momento. Y sí se está aplicando la norma jurídica en el Registro General de la Propiedad. Se está exigiendo que se cumpla con esta norma jurídica, pero es tema de otra materia, no es tema constitucional. Más adelante dice, en el inciso 1 se consigna que el vendedor debe prestar bajo juramento el valor de la compraventa. Y dice respecto a esto que se pretende criminalizar la compraventa porque se puede deducir responsabilidades penales y que le está violando algún artículo constitucional. Simplemente la norma dispone que debe ser bajo juramento. La circunstancia de que sea bajo juramento o no da el carácter de inconstitucional a una norma jurídica. Y si así fuera, no lo dice. El fundamento que hace valer aquí no tiene relación con que sea inconstitucional o no el juramento. Lo único que dicen es que puede criminalizar la compraventa y puede afectar la compraventa de bienes en general. Pero ese no es tema de impugnación constitucional. Luego dice en la literal C, en el inciso 2 se consigna que el valor de la compraventa de inmueble debe ser fijada por valuador autorizado. Repito, que el inciso 2 se consigna que el valor de la compraventa debe ser fijada por valuador autorizado. Eso no es cierto. La norma lo que dice es que dentro de 3 circunstancias, la de mayor valor, si me permiten, dice, se adiciona el tercer párrafo al artículo 19. En el caso del testimonio de escritura pública en que se documente la segunda o subsiguientes ventas o permutas de bienes inmuebles, la base imponible del impuesto la constituye el valor mayor entre 1. El valor consignado por quien vende, permuta o adquiere bajo juramento. 2. El valor establecido por un valuador. O 3. El valor inscrito por el contribuyente en la matrícula fiscal. Por eso mencionaban que deberían haber impugnado los 3 incisos, no únicamente los 2. Pero no es cierto, honorables magistrados, que la norma diga que debe ser fijado el valor por valuador autorizado, porque esa afirmación distorsiona la demás exposición. El colega que me antecedió en el uso de la palabra no repitió esa frase que sí pusieron en la inconstitucionalidad. Tal vez rectificó en su exposición lo que decía en la exposición escrita. En conclusión, honorables magistrados, mi representada en la Superintendencia de Administración Tributaria considera, en primer lugar, que la acción relacionada no cumple formalmente con lo prescrito en el artículo 135 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal y de constitucionalidad por no hacer la confrontación debida, y que no se demuestra dentro de su exposición las inconstitucionalidades que presume adolecen los artículos mencionados, por lo que ruego que en sentencia se rechace la referida inconstitucionalidad. Muchas gracias. Se clausura la presente vista pública.